Buenas tardes, paz de Cristo, hermanos. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Deseándoles un buen día, una buena tarde en este fin de semana. Quiero saludarlos a todos, los que nos sintonizan, los hermanos de la iglesia local. Esperemos que todos estemos bien y pues yo creo que cada día nos acercamos más a este día que queremos regresar a nuestros templos y la vida normal, pero mientras seguimos adelante en el nombre del Señor. Alguien me dijo que en estos momentos tiene mucho tiempo. Algunos me han dicho que están aburridos en sus casas, otros me han dicho que no tienen cosas que hacer, y alguien puso por ahí que oráramos por los esposos que siempre le decían a sus esposas que no tenían tiempo. Cuando la esposa le decía, píntame aquí o píntame allá, o arréglame aquí, arréglame acá, y siempre decían, no tenemos tiempo. Y pues parece que ahora hay más tiempo que antes, ya que hay muchas cosas que no estamos haciendo. Entonces yo creo que hay un poquito más de tiempo. Y pues hablando del tiempo que tenemos, vamos a hablar sobre las disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales, hermanos, es algo que tenemos nosotros que practicar. Son muy importantes. Así que vamos a entrar, hermanos. Los invito a que me sigan escuchando y vamos a hablar sobre la importancia y lo indispensable que es las disciplinas espirituales. Pues aparte de la palabra de Dios, también he tomado material de el libro de Richard Foster, que habla de las disciplinas espirituales, y se mencionan algunas aquí, y son la oración, el ayuno, el estudio, la meditación, la confesión, la adoración, la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio, la guianza y el gozo. Todas estas son disciplinas espirituales. Las más comunes, más practicadas quizás por nosotros es, no cabe duda, que la oración, el ayuno, el estudio y la meditación, y también la confesión y la adoración. Va a ser imposible cubrirlas todo en una sola estudio, así que vamos a hacer lo más que podamos. Y vamos a entrar, hermanos, en las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales, hermanos? Pues alguien dijo, Foster dijo que las disciplinas espirituales es la puerta a la liberación. Y las disciplinas espirituales es algo que continuamente tenemos que practicar. Deben de ser parte de nuestras vidas. Y pues son disciplinas porque para que se puedan llevar a cabo es necesario que nosotros nos disciplinemos. Vamos a empezar con la disciplina de la oración. Y ustedes saben, hermanos, que en todas las disciplinas, en orden de que podamos tener éxito o practicarlas continuamente, que vienen a ser parte de nuestra vida, nosotros tenemos que disciplinarnos, hermanos, diariamente.
se dice que en la antigüedad hay gente que quizás lo practique, gente que está acostumbrada a cierta hora a comer. Se levanta en la mañana y en la mañana hace su desayuno, a cierta hora su lonche y luego su cena. Y quizás un snack más noche, pero se practica el horario, hay un horario así. Y mucha gente practicaba mucho eso. Hoy en día no cabe duda que por el estilo de vida, la manera como vivimos, entonces, hermanos, no tenemos cierta hora, por ejemplo, para comer. A veces comemos a una hora, otros a otras, y eso nos afecta ya que se está perdiendo el ambiente familiar donde se comía juntos todo el tiempo. Y hermanos, y así con las disciplinas. Las disciplinas debe de haber una hora indicada, un tiempo indicado en el cual vamos a practicarlas. En la Biblia encontramos eso. La Biblia dice que cuando iban Pedro y Juan juntos a la hora novena, la de la oración, era hora de orar. Entonces, hermanos, la disciplina espiritual, hermanos, es una puerta a la liberación. Te ayudan y te hacen libre. Y tienen que ver estas disciplinas con parte de nuestro devocional. Ahora, para muchas personas de nuestros días, la palabra devocional significa etereo, alejado del mundo. La palabra etereo quiere decir como algo del cielo, algo espiritual, algo del cielo, de arriba. Entonces, muchos creen que cuando hablamos de devocional, pues es algo alejado del mundo, irrelevante para otros, implica sentimentalismo o superficialidad y una desgana para enfrentar a las duras realidades de la vida. Entonces, hermanos, disciplinas espirituales. No tenemos que dejarnos convencer de que estas disciplinas sean para los gigantes espirituales y que por lo tanto están fuera de nuestro alcance, o que son para personas contemplativas que dedican todo su tiempo a la oración y a la meditación. Bueno, hermanos, yo quiero decir que si alguien practica las disciplinas espirituales, te puede tornar en un gigante. Te puede tornar en un gigante espiritual. Te puede tornar, hermanos, se torna en una dedicación. Y entonces, hermanos, pero estas disciplinas son para todos. Y es aquel que ha logrado disciplinarse el que empieza a crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, devocional. Los escritos devocionales, vean para lo que nos ayudan. Lo devocional, hermano, los escritos devocionales nos ayudan a transformar la personalidad humana, o sea, a cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué hace el que está en Cristo? Practica las disciplinas espirituales. Ora, ayuna, se consagra, lee la palabra del Señor, se acerca al Señor, hermanos, y entonces lo devocional, los escritos devocionales son muy importantes porque transforman la personalidad humana, tocan el corazón, hermanos. La palabra, cuando el día del Pentecostés predicó Pedro, dice que fueron compungidos de corazón. La palabra
que estaba en un contexto espiritual donde fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, tocó el corazón. ¿Y qué podemos decir de la palabra de Dios? La palabra del Señor llega hasta lo profundo del corazón. Los escritos devocionales, hermanos, se dirigen a la voluntad. Tiene que estar relacionado lo devocional, las disciplinas espirituales con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, te dirige la oración. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. No que sea nuestra voluntad, sino la tuya. Y también moldean la mente. Hermanos, cambian la mente. Pablo en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y también convocan a una formación radical del carácter. Y también inculcan hábitos santos. Amén. Hábitos de santidad, de separación de este mundo, de consagración, de dedicación, de apartarnos, hermanos, totalmente para Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces, hermanos, a hablar un poco sobre una de las... todas las disciplinas espirituales son importantes, no cabe duda. Y todas son necesarias e indispensables. Pero no cabe duda que una de las más practicadas y la que más se oye o se pide cuando alguien pide algo, uno dice, ora por mí, no dice, lee la Biblia por mí. Puede decir, ayuna por mí, pero no dice, adora por mí, o alaba por mí, o medita por mí. No, ora por mí. Y hermanos, oremos los unos por los otros. Entonces la oración, hermanos, es muy importante. Todas son importantes, pero la oración es algo, hermanos, fundamental en tu condición de cristiano. No puedes desligarte la oración no puede desligarse de sus actividades, de tus actividades cotidianas. Está bien leer las escrituras, tener prácticas propias de la fe que profesas, pero es indispensable que mantengas una íntima relación con Dios a través del principio constante de orar, hermanos. Definiciones de la oración. Hay varias. Una de ellas es la definición de la oración es un diálogo del hombre con Dios. Un diálogo no quiere decir exactamente alegata, pelear, discutir. No, ninguna manera. Un diálogo es una plática. Es una manera de expresar nuestra opinión y hacerla saber con la persona que estamos dialogando. Entonces, hermanos, es un diálogo del hombre con Dios. Es una conversación la oración, o un diálogo de nuestro espíritu para con Dios. Acuérdense que el Espíritu de Dios nos anhela y el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y hermanos, qué mejor manera de conectarnos con Dios sino a través de la oración, porque oramos, platicamos con Él y Él también habla con nosotros. Es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma. Es cualquier comunión espiritual con Dios, incluyendo la confesión, petición, adoración, alabanza y acción de gracias. O sea, cuando practicamos estas otras disciplinas como la confesión, la petición, la adoración, la alabanza, la acción de gracias, todas esas las hacemos a través de la oración. La oración es el guía, hermanos. La oración es lo que va delante del Hijo de Dios. Así que, hermanos, estas son algunas de las
definiciones de la oración. Ahora, descripciones de la oración. Descripciones de la oración es invocar, clamar, acercarse, buscar, alzar el alma, alzar el corazón, derramar el alma, pedir, implorar a Dios y hacer súplicas. Y vea qué importante invocar a través de la oración. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Clamar, pues clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no entiendes y comprendes. Acercarse. ¿Qué dijo el Señor? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Buscar. El que busca, encuentra. Alzar el alma. Oh, hermanos, cuando alzamos nuestra alma al Señor, el salmista alzaba el alma al Señor siempre. Lo mismo el corazón, alzar el corazón, derramar el alma, pedir. Pedir y recibiréis. Implorar a Dios y hacer súplicas. Todo esto son descripciones de la oración. El gran ejemplo, hermanos, de nosotros fue Jesucristo. Dice, hermanos, la palabra del Señor que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, hizo oración, se comunicó antes de seleccionar a sus discípulos. Y siempre el Señor era un hombre que practicaba la oración, hermanos. Él se levantaba de mañana y, hermanos, se iba a un lugar a orar. Él buscaba, hermanos, lugares para orar. Lo vemos orando, hermanos, en el jardín de Getsemaní. Él oró y le dijo a uno de los discípulos, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Y más adelante vamos a hablar del Padre Nuestro. ¿Qué más podemos decir del Padre Nuestro cuando el Señor enseñó a sus discípulos cómo orar? Análisis del Padre Nuestro. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aparte de que habla de una humildad, hermanos, está hablando también de buscar, hermanos, un lugar aparte. Él dice, la Biblia dice que en el jardín de Getsemaní, él estaba con sus discípulos y les dijo, estamos aquí. Y él dice que se fue como un tiro de piedra. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Él buscó un lugar privado, un lugar, hermanos. Entonces a esto se refiere cuando tú ores, dice. No dice cuando tú llegues a orar, no, cuando ores. Entra en tu aposento, entra en tu recámara, o sea, en el lugar privado, en el lugar íntimo. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y es cuando viene, hermanos, lo conocido como el Padre Nuestro que estás en los cielos. Y dice, y cuando oréis, entonces hay otra versión que dice cuando recéis. Muchos han preguntado ¿qué es la diferencia entre orar y rezar? Y pues a nosotros se nos enseñó y yo he oído hermanos que todavía le dicen a otros hermanos, nosotros no rezamos, dicen. Nosotros oramos porque rezar es repetir.
Hermanos, la palabra rezar y repetir es lo mismo. O sea, rezar quiere decir, rezar quiere decir orar. Orar y rezar quiere decir lo mismo. Que alguien cuando reza o cuando ora haga repeticiones es otra cosa, pero no quiere decir que la palabra rezar quiere decir repetir. No, quiere decir orar. Esa es algunas traducciones te pueden usar esa palabra. Los diccionarios te enseñan lo que quiere decir la palabra rezar. Rezar es orar. Entonces, hermanos, hay diferentes formas físicas para practicar esta disciplina de orar, hermanos. Y algunas de ellas, hermanos, se pueden practicar parados, se pueden practicar agarrados de la mano, como en grupos. Algunos practican hacerlo sentado y algunos practican hacerlo estando en el lecho, en la cama. Y está, hermanos, donde nos podemos postrar, tirado en el suelo, clamando al Señor. Y lo más práctico es de rodillas. Hay algunas denominaciones que dicen que es pecado orar de otra manera que no sea de rodillas. Y usan el texto donde dice Filipenses 2, haga sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser igual a él. Y luego al último donde dice que por su obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y usan ese texto como una fórmula de que se tiene que orar nomás de rodillas. No, hermanos, la palabra del Señor no enseña así. Hermanos, la oración no importa tu manera como estés en el lecho donde tú estés, sentado, hermanos, parado o postrado, como sea. El asunto es que nosotros practiquemos la oración. Ahora, hermanos, en el alabanza del Padre Nuestro, cuando dice, cuando oréis y digas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si ustedes se fijan ahí, la manera que desciframos el Padre Nuestro es que empieza con adoración y alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay tantas cosas que uno puede decir, hermanos, cuando uno empieza alabando y glorificando el nombre del Señor. Hay gente, hermanos, que lamentablemente empiezan pidiendo y terminan pidiendo. Y pues sí, en la oración se pide, pero tiene su momento. Y eso lo encontramos cuando dice, el pan de cada nuestro, dánoslo hoy. Pero, hermanos, cuando se descifra el Padre Nuestro, se empieza con alabanza y adoración para alabar y glorificar y reconocer el nombre del Señor. Es una humillación, una grandeza que le damos a Él, una alabanza, una adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es grande, tú que hiciste los cielos y la tierra. Tú que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú que eres el Todopoderoso, tú que todos los... Tantas cosas, hermanos, que uno puede decir para alabar y glorificar el nombre del Señor, no cabe duda. Entonces, hermanos, y luego ya dice, hablando de la voluntad, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra y no la nuestra. Y luego, hermanos, cuando habla del pan de cada día, ya el último habla, hermanos, del perdón. Dice, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden también. Así que, hermanos, entonces, hermanos, en la Biblia no existe una postura particular, repetimos, requerida para que oren los adoradores. Las posturas son importantes, solo que en el sentido de que son la expresión externa de la reverencia a los sentimientos íntimos y el compromiso ante el Señor.
cuando oraban el publicano y el fariseo, hermanos, el fariseo fácil hablaba y oraba y decía lo que él hacía y lo que él daba y lo que él tenía. Entonces, y cuando oraba el otro hombre, hermanos, dice que estaba tan humillado que no podía ni mirar, levantar su rostro, no podía ni decir nada, hermanos, por la expresión. Así que, y la oración, hermanos, es muy importante. Hay gente que me ha dicho, hermano, para mí es muy difícil orar. Yo no sé, algunos de ustedes, dice, cuando teníamos la hora de la oración, una hora, me han dicho, hermanos, yo no puedo ni orar 3, 4 minutos porque se me acaban las palabras, no sé qué decir. Otros me han dicho, hermanos, pues estoy orando y cuando oro, hermanos, la mente se me va por otro lado. Entonces es muy importante, hermanos, que oremos. Cuando yo en la iglesia he hecho un llamamiento al altar, he invitado a la gente al altar y me han dicho, yo no sé orar. Entonces ahí es, hermanos, cuando uno enseña sobre la oración. El Señor enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, hermanos, una de las cosas muy importantes, hermanos, para la oración es que podamos nosotros cautivar nuestra mente y no dejar, hermanos, que cuando oremos nuestra mente se escape y se vaya por otra parte. Y una de las maneras para mí en las prácticas es que cuando oramos, a veces, hermanos, pues es bueno orar despacio y en silencio, especialmente cuando llegamos a las cosas privadas, a las cosas íntimas que no queremos que el que está a un lado escuche, y esas se las decimos al Señor así muy en silencio, porque Él conoce los pensamientos y los sentimientos de nosotros. Entonces, pero hermanos, cuando aprendemos a orar en voz alta, es muy importante también darle la honra y la gloria al Señor, y así, hermanos, cuando lo hacemos, podemos evitar de dormirnos. A veces llegamos de trabajo cansados y vamos directo a la oración, o en la casa estamos trabajando haciendo algo y vamos a orar en la recámara y estamos cansados y es fácil que nos dormamos, hermanos. Y yo he visto hermanos, con todo respeto, no dormidos en la iglesia, roncando, hermanos, pues por el cansancio. Entonces, hermanos, uno tiene que batallar en oración y cautivar la mente, y hermanos, pelear con la carne, el cansancio, con el sueño, hermanos, y más que todo a veces con la preocupación. Cuando el Señor estaba orando, hermanos, en el jardín de Getsemaní, cuando salían, hermanos, las gotas de sudor, como de sangre, era por la preocupación. ¿Cuántas veces cuando tenemos luchas, pruebas, necesidades, cosas, no es muy fácil conectarnos y orar, hermanos? Un hermano dice que le dieron malas noticias de un familiar, y cuando fue a orar, dice que en vez de orar, más bien tuvo toda la práctica de lo que iba a hacer del funeral y quién iba a predicar y el programa y todo eso por la presión. Así que, hermanos, cuando aprendemos a orar, hermanos, en el Espíritu, a orar, y que el Señor, el asunto es conectarnos, hermanos, porque una vez conectados, hermanos, hasta el tiempo se va, pasan los minutos, y hasta las horas pueden pasar, y hermanos, los segundos, los minutos, las horas pueden pasar, y uno concentrado en lo que está pidiéndole al Señor, y no se da cuenta que ya se acabó cuando los hermanos empiezan a levantar, y quiere decir que se acabó la hora de oración, hermanos, pero uno pudo conectarse con el Señor. Y no cabe duda que hay veces, hermanos, que es fácil conectarnos, pero hay ocasiones, hermanos, donde
es un poco más difícil. Y estamos orando, hermanos, y a veces creemos que no hubo eficacia y hubo poder y Dios no nos escuchó porque no sentimos esa conexión. Es que no vamos por sentires, hermanos, con que nuestro espíritu haya hablado. Por eso oramos en la mente, pero también oramos con el espíritu, porque nuestro espíritu intercede por nosotros con dichos indecibles. De ahí salen de lo más profundo del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, qué hermosa es la oración. Y quiero concluir con esto, hermanos. Quiero concluir para invitarlos, amen, a que practiquemos la oración. Hermanos, la oración nos va a ayudar en la desesperación de los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, la oración nos va a ayudar a fortalecer a otros que quizás están un poco más débiles. Nos va a ayudar en nuestras debilidades. Nos va a dar poder, hermanos. Nos va a dar fe. Nos va a dar fuerza. Y nos va a ayudar a vencer en el nombre del Señor por las cosas que estamos pasando. Así que, hermanos, los invito una vez más a que practiquemos la oración. Antes de terminar y de concluir, hermanos, quiero orar por ti. Quiero orar por tus necesidades. Quiero orar por tus peticiones, por lo que tú estás pasando, por la necesidad, sería alguna falta de trabajo, no hay comida, cualquier necesidad. Alguien está enfermo, hermanos, si han llegado a estar algunos conocidos enfermos, vamos a orar por ellos en el nombre del Señor. Y también vamos a orar con poder para que el Señor sane nuestra tierra en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está, levanta tus manos. Amén. Y miras al cielo, abre tu corazón y abre tus labios y dile al Señor lo que tienes dentro de ti. Señor, hay necesidad entre el pueblo que me escucha, necesidades que solamente ellos y tú quizás conozcan. Pues de que tú las conoces, Señor, pero me refiero de que solamente tú y Él las conocen. Oh, Dios mío, y te estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo que bendigas, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos en nuestras necesidades, ayúdanos a vencer, danos fuerza, danos control, danos dominio propio, para no, Señor, desanimarnos, para no perder la fe, para no, Señor, pensar de que cuándo se va a acabar esto. Esto está en tus manos y nosotros estamos confiando de que tú tienes un propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así, Señor, que te pido en el nombre de Jesucristo, por las necesidades, por toda la necesidad del pueblo, en el nombre de Jesucristo, por la iglesia ahí, Templo de Cristo en Long Beach, Señor, te estamos pidiendo por todas las familias, por las visitas, en el nombre de Jesucristo y los oyentes que nos sintonizan. Amén.